Al sureste de México, en el estado de Chiapas, la Comisión Federal de Electricidad aprovecha las aguas del río Grijalva para construir el proyecto hidroeléctrico Chicoacén, el más importante de la República Mexicana y uno de los más notables en el mundo entero. Las características de la región donde se enclava hacen de cada frente de trabajo un espectáculo sorprendente que causa la admiración de los visitantes que han acudido al lugar durante su construcción. Pocos de ellos saben en realidad que junto a los hombres que están efectuando estas obras monumentales, han estado trabajando otros especialistas cuya labor pasa desapercibida, pero sin la cual nada de lo que aquí vemos hubiera sido posible. Ellos pertenecen en Chicoacén a la Superintendencia de Tratamiento de Roca, Sutraroc, y su misión es tratar la roca y evitar desprendimientos y filtraciones durante la construcción y la operación del proyecto. Para relatar la labor de estos hombres, se ha elaborado este documento que muestra sus actividades y sus sistemas de ingeniería, que descubre la presencia de una obra escondida, que resalta la trascendencia de un trabajo callado y modesto. La presencia de una geología complicada y difícil en el cañón de Chicoacén no es un caso insólito. Una roca profusamente fallada y estratificada como esta representa en principio riesgos considerables por su predisposición a provocar derrumbes. Para consolidar la roca y evitar estos problemas, los hombres de Sutraroc disponen de sistemas específicos para cada caso. Es frecuente el uso de larguísimas anclas de acero. Para introducirlas, se requieren ocasiones de obras falsas aparatosas. Desde ellas, los trabajadores horadan barrenos profundos en los lugares indicados. En las perforaciones abiertas se introducen anclas de fricción que son varillas de acero hasta de 20 metros de longitud. Se inyecta después lechada de cemento que integra la roca al acero. Colocadas en el número requerido, las anclas consolidan el frente e impiden su deslizamiento. Junto a este tipo de anclaje es común la aplicación de concreto lanzado. Primero se colocan en el frente anclado vastísimas mallas de alambrón de acero. Después, el concreto lanzado envuelve a la malla, impide pequeños desprendimientos y protege a la roca de la acción del intemperismo. Se han colocado también anclas especiales postensadas, las cuales ejercen en la roca una acción semejante a la de un tornillo y su tuerca uniendo dos tablas. Primero se perfora el frente a una profundidad de unos 25 metros. Se limpia el barreno con agua a presión. El ancla se compone de múltiples líneas de alambrón de media pulgada que los trabajadores arman en el lugar. En su parte externa va forrada por una cubierta de plástico, en este caso de color naranja, cuya misión es impedir que el cemento entre en contacto con los alambrones de ese tramo. La flexibilidad del ancla permite su introducción en lugares casi inaccesibles como este, donde se descuelga desde arriba.
Una vez metida, se le inyecta lechada de cemento. El cemento fija sólidamente el ancla a la roca en su parte más interna. En la punta exterior se construye un dado de concreto que servirá de punto de apoyo para tensarla. La tensión se efectúa por medio de un gato hidráulico que hace girar una tuerca en forma de plancha. Mientras el ancla se tensa, el frente se comprime y consolida. Con este sistema, si al cabo de los años la roca se afloja ligeramente, pueden tensarse de nuevo las anclas y recuperar así las fuerzas de consolidación perdidas. Estos son algunos de los muchos frentes en donde se han aplicado estas anclas para estabilizar la roca. En los túneles y las naves excavadas dentro de la montaña se han empleado anclas de tensión. Como en todos los anclajes, lo primero es la perforación del barreno. En él irá un ancla formada por una gruesa varilla de acero que lleva en su punta interna un expansor que la sujetará a la roca. Entra el ancla en la horadación preparada. En la punta, el expansor. A continuación, la varilla de acero. Una vez dentro, es preciso tensarla haciéndola girar rápidamente. El giro provoca que el expansor se abra y se adhiera sólidamente a las paredes de la perforación, mientras una plancha exterior a manera de tuerca ejerce la tracción necesaria y tensa el ancla. Antes de inyectar la perforación con lechada de cemento, se calafatea su salida. En la inyección, un satélite blindado recibe la lechada de un tanque agitador y el aire de un compresor. De esta manera, el satélite inyecta la lechada con la presión requerida. Este tipo de anclaje hace de bóvedas y muros bloques compactos de imposible alteración. También en algunas excavaciones interiores es frecuente la aplicación de concreto lanzado cuando los túneles o las naves no van a ser coladas posteriormente. Incluso en los colados de la obra, donde quedan pequeñas cámaras de aire o de agua entre la roca y el concreto, se perforan e inyectan estas cavidades con el fin de que los esfuerzos transmitidos de la roca hacia el concreto se distribuyan uniformemente y no se concentren en un solo punto, provocando la falla de la estructura. También en la tubería de presión que conducirá el agua a las turbinas del proyecto, se detectan por acústica cámaras de aire o de agua entre el acero de la tubería y el concreto del túnel. Taladros electromagnéticos horadan la lámina en 2 lugares por cada cámara detectada. Por una de las perforaciones se inyecta la lechada, mientras que por la otra va saliendo el aire o el agua que ocupaba la cámara. El perfecto contacto lámina-concreto anula cualquier posibilidad de que la enorme presión que se ejerce en estos tubos de acero pueda deformarlos y aún romperlos con el paso de los años. Como se aprecia en esta planta de la obra, la labor de tratamiento y consolidación de la roca es intensa y fundamental en todos los frentes. Incluso en la cortina, en las áreas donde la arcilla entra en contacto con los acantilados del cañón, los hombres de la comisión preparan la roca por medio de anclajes e inyecciones de consolidación con el fin de mejorar las características mecánicas de la roca
y de impedir filtraciones cuando el embalse de la presa alcance los niveles y presiones ya previstos. En efecto, para la prevención de filtraciones e impermeabilización de la roca por medio de inyecciones, se está construyendo debajo y a los lados de la cortina una inmensa pantalla impermeable con un área mucho mayor que la cortina misma. El primer paso para construir algo en las entrañas de la Tierra es llegar físicamente a esas entrañas y transportar a su recóndito interior los hombres, los equipos y las instalaciones necesarias para efectuar los trabajos. La construcción de la pantalla impermeable de la presa de Chicoacén ha requerido de la excavación de una red de galerías y lumbreras que recorren un total de 14 kilómetros y alcanzan profundidades hasta de 140 metros. En la excavación de las lumbreras que comunican el exterior con alguna galería subterránea ya abierta, se ha estado utilizando esta máquina llamada contraposera, que ahorra tiempo y personal y cuyo trabajo es de gran precisión. Una broca de 30 centímetros de diámetro taladra hacia abajo rumbo a la galería. La máquina dispone de los mecanismos que le permiten añadir tramos nuevos a las barras de perforación. Así, la herramienta efectúa su descenso y emerge abajo por la bóveda del túnel. Ahora es necesario cambiarla por otra llamada rima, cuyo diámetro es de 2,5 metros. El trabajo de esta broca colosal y múltiple es de abajo hacia arriba, y su avance de más de 2 metros por hora. Su diámetro es ya de la medida definitiva de la lumbrera. Terminado su recorrido, la rima emerge en la superficie. La perfección del trabajo que efectúa la contraposera se aprecia en esta lumbrera cuyas paredes, todavía sin colar, están tal y como las dejó la rima. Posteriormente, las paredes de las lumbreras se cuelan. El concreto desciende para ser colocado de abajo hacia arriba. Una cimbra deslizante que accionan los trabajadores acelera el trabajo. En las galerías, el sistema de excavación utilizado es el tradicional a base de explosivos. Se perfora el frente. Se introduce la dinamita. Se despeja el lugar. En él quedan solamente los hombres indispensables, protegidos por la distancia o por algún recodo de la galería. Cuando los sistemas de ventilación han expulsado los gases de la explosión, los trabajadores regresan al frente a recoger el material roturado. Para extraer la rezaga al exterior, se dispone de equipos y sistemas especializados. Una pequeña pala con cucharón de 1 metro cúbico de capacidad recoge las piedras en el mismo frente. En reversa llega una tolva situada al borde de una lumbrera. Aquí descarga. La tolva vacía su contenido en un bote izado por un malacate. La rezaga así sube hasta llegar a otro nivel superior. El bote descarga en el suelo. Aquí llega un cargador frontal. Con la cuchara llena, el cargador retrocede y recorre la galería que lo lleva al exterior. La red de lumbreras y galerías abiertas
resulta ante todo un campo óptimo para el estudio de la geología de la obra. En la zona donde se construirá la pantalla impermeable, se han localizado 3 unidades geológicas de características diferentes. Esto determina ya la forma en que habrá de ser tratada la roca durante las inyecciones. Las lumbreras y las galerías hacen posible también el acceso de los hombres y los equipos a los frentes de inyección. Sus paredes y oquedades se ven pronto recorridas por poleas y malacates, ductos de ventilación, tuberías de agua, de concreto, de lechada o de aire comprimido. Cables eléctricos, mangueras y drenajes. Toda una maraña en la que cada elemento tiene su lugar y su misión. El primer obstáculo que enfrentan los hombres en la apertura de galerías y lumbreras es el agua que se infiltra por cada resquicio de la roca herida. Esto es lo que pasa en una galería excavada varios metros por debajo del nivel del río. Para el control de las filtraciones, los trabajadores perforan drenes y canalizan el agua que busca siempre el camino más fácil. En los drenes se colocan pequeñas tuberías de salida. Con el calafateo de las paredes, las filtraciones desaparecen y el agua fluye por los drenes abiertos. Gracias a este control, las galerías se cuelan sin problemas adicionales. En el colado de una galería se han estado utilizando diferentes sistemas y equipos. El concreto se fabrica en el exterior. Por la tubería correspondiente, el concreto cae por gravedad a un tanque amortiguador que frena su violenta llegada e impide su disgregación. En el colado de la plantilla de una galería, el tanque amortiguador descarga en una bomba, la cual impulsa el concreto por una tubería hasta el lugar en que es colocado. En lugares no muy alejados del tanque amortiguador se emplean carretillas. Para el colado de bóvedas y muros se han utilizado cimbras colapsibles que aceleran el proceso. Con sus laterales replegados, la cimbra es colocada en su lugar. Ahora el tanque amortiguador descarga en un bote que corre por un riel superior, impulsado por los trabajadores. El bote descarga en una tolva, la cual, por medio de una banda, carga a su vez a un cañón. Este cañón acumula grandes presiones y, al ser accionado, impulsa el concreto hasta la parte alta de la cimbra, donde se reparte por muros y bóvedas. En 2 horas queda así colado el tramo de 15 metros correspondiente al largo de la cimbra. Días más tarde, este es el aspecto que presenta una galería ya colada en su totalidad. El concreto ha respetado las tuberías de drenaje. Por ellas corren ya controladas las aguas de las filtraciones que antes se manifestaban profusamente por cualquier resquicio de la roca. Ningún colado por sí solo es capaz de resistir largo tiempo la constante acción del agua en busca de salida.
Ahora, conducida por drenes y canales, llega a grandes cárcamos abiertos en las mismas galerías. Después, potentes bombas elevan las aguas hasta la superficie. Buzos profesionales están ahora limpiando uno de los cárcamos del sistema de desagüe. Gracias a estos trabajos, el frente ha quedado listo para construir desde él la pantalla impermeable. Para esto, el primer paso es hacer miles de perforaciones profundas desde las galerías o desde el exterior según convenga. Protagonistas de esta labor son las brocas con que trabaja cada máquina según sea la condición del terreno. Brocas de diamante que utiliza esta perforadora, cuyo trabajo se desarrolla a cielo abierto en un tramo superior de la pantalla impermeable. O brocas como esta otra para perforar desde una de las galerías más profundas del sistema. Tramos y tramos de barra se añaden para llegar a las profundidades calculadas. En cada lugar se usa la máquina adecuada. Aquí, la broca que emplea una perforadora especial construida en los talleres de la Comisión Federal de Electricidad. Esta máquina reúne las características más avanzadas de otros modelos y sus resultados han sido profundamente positivos en cuanto a capacidad de barrenación, ahorro de tiempo y economía de operación. Una vez abierta la perforación, es preciso meter en ella esta pieza llamada obturador que ahora arman los trabajadores. Se introduce el obturador hasta la profundidad mayor convenida, 5 metros antes del final de la perforación. Una vez adentro, los hombres abren el obturador dando vueltas en sentido inverso a la tubería conectada al mismo. El obturador sella la perforación y esta queda lista para el siguiente paso, que es la inyección de lechada de cemento. La lechada se fabrica en una planta especial operada por controles electrónicos en casi todo su proceso. Aquí se mezclan la bentonita y el agua en este agitador de aspas. Los hombres proporcionan el cemento. Este sube por medio de un gusano y cae al mezclador donde se agitan el agua y la bentonita. Toda la mezcla pasa a otro tanque homogeneizador que la deja lista para ser usada. Los trabajadores solicitan la lechada. Desde la planta, sistemas de tuberías la conducen a los frentes. Abajo, un tanque agitador reactiva la mezcla. De aquí la mezcla pasa a un inyector. El inyector se ajusta a la presión convenida. En la punta externa de la tubería del obturador se coloca esta garza que porta otro manómetro. A ella llega la lechada impulsada por el inyector. Comienza la inyección. Al principio, las presiones en la profundidad de la perforación son bajas y el inyector trabaja con toda libertad. A medida que la perforación y las grietas contiguas se llenan de lechada, la presión aumenta y el inyector realiza un mayor esfuerzo.
este esfuerzo va aumentando, mientras en las profundidades la inyección penetra en cuanta grieta o resquicio encuentra. Cuando las presiones internas se emparejan con la capacidad ajustada en el inyector, se da por terminada la inyección de este tramo. Ahora se sube el obturador 5 metros y la inyección recomienza. Así, de 5 en 5 metros, se inyectan las zonas contiguas a toda la perforación. Se desmontan las instalaciones para reanudar el mismo trabajo en otras perforaciones. Según las características del terreno, la separación entre los barrenos de inyección varía, oscilando en Chicoacén de 1 hasta 12 metros. En una primera etapa, las inyecciones se efectúan más separadas. En una segunda etapa, se inyectan los lugares intermedios, confinando el tratamiento. En los casos en que a causa de grandes grietas o de cavernas aparecieron zonas de alta absorción durante las inyecciones anteriores, se efectúan otras adicionales que garantizan que el terreno queda perfectamente sellado. De cada inyección, los supervisores anotan los detalles: cantidad de mezcla inyectada, presiones utilizadas, respuestas de la roca en cada tramo. Todos estos datos pasan a una oficina de control de inyecciones en donde se clasifican, se contabilizan y se transfieren a gráficas y dibujos que los simplifican. Se sabe así en cualquier momento cómo se comportaron las entrañas de la tierra y sus tratamientos en cada tramo de 5 metros de cada perforación, de las miles y miles de perforaciones que se hicieron para inyectar la roca. Se va formando así una pantalla impermeable que se integra a los tratamientos de protección de las galerías. Su área, que es mucho mayor que la cortina misma, se une a esta en su misión de detener las aguas y preserva su integridad para siempre. Constantemente se han estado tomando muestras de la lechada fabricada en la planta. Estas muestras han estado siendo examinadas cada día en laboratorios especializados, donde se han determinado peso específico, velocidad de sedimentación, fluidez, resistencia a la compresión y demás características que permiten tener un control óptimo sobre cada mezcla fabricada. La precisión es fundamental en todas las actividades de Suprarock. Oficinas y laboratorios, talleres y bodegas se reparten por la obra, haciendo más eficiente y expedita la labor de esta superintendencia. Gracias a esta labor, el proyecto ha seguido avanzando con la celeridad, la prestancia y la seguridad que establecen los programas. A medida que los frentes se acondicionan para las funciones que van a desempeñar, cobran mayor importancia los trabajos que aquí se han presentado y que hoy, ocultos en su mayor parte, aguardan el momento crítico en que habrán de ser puestos a prueba. Cuando se cierra el río y comienza a formarse el embalse de la presa, las aguas invaden las estructuras. Bajo su nivel, van quedando los anclajes y las inyecciones, consolidando la roca, suprimiendo filtraciones nocivas. Desde las galerías, se ha construido una pantalla de drenaje provista de la instrumentación necesaria para medir durante toda la vida de la presa cualquier posible filtración. Las primeras pruebas indican, como se esperaba, pequeños volúmenes de agua a bajas presiones que no rebasan los límites previstos en esta clase de obras. Un día, el proyecto hidroeléctrico Chicoacén, obra sin precedentes de la Comisión Federal de Electricidad, inicia la operación de su primera unidad generadora. En el vertiginoso girar de su turbina,
cobran sentido los años empleados en la construcción de este proyecto. También resalta ahora la labor oculta y callada de estos hombres que supieron desenvolverse con total eficiencia en un medio como el que describen estas imágenes. Donde el agua, el barro y el sudor constituyen el cotidiano aderezo de todas sus acciones. En el que la roca y el concreto son el único escenario que limita sus miradas inquietas o cansadas. Donde además existe algo que las imágenes no dicen: temperaturas constantes de más de 40 grados centígrados y el ensordecedor estrépito de las máquinas con que trabajan. Peones, obreros calificados y sobrestantes, ingenieros y superintendentes de la Comisión Federal de Electricidad han sabido coordinar sus acciones en todo momento y su labor ha sido eficiente y definitiva. El tratamiento científico de la roca en una geología tan complicada y difícil como la del proyecto hidroeléctrico Chicoacén encuentra hoy su respuesta en la obra acabada y funcionando, dando servicio a los mexicanos que supieron realizarla.